Buenas tardes, amigas y amigos de Gente Sin Límites. Vamos a hablar de sexo con una profesional, porque hace muy poquito me enviaron un reel de Sonia Encinas, que ahora os la presentaré, y dije, wow, esta mujer acaba de hablar de sexo como hacía tiempo que no escuchaba hablar de sexo. Así que vamos a por esta conversación que, como lo he dicho fuera de micro, es una conversación que llevo muchos días esperando, deseando, porque estoy seguro que especialmente a los chicos, a los hombres, creo que nos va a aportar un gran valor. Buenas tardes, Sonia, y muchísimas gracias, lo primero. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí y mucha curiosidad tengo. Es Muchas que gracias. Pues vamos a saciarnos la curiosidad porque no es poca. también Oye, me dirás qué reel será ese para saber cuál fue el mensaje iniciático de todo esto. luego te lo envío, luego te lo Venga, envío. No es el del sushi, que también me lo vas a explicar vale. eso. Esto también me Venga, lo vas a perfecto. explicar. Pero luego te lo voy a enviar. Te voy a enviar el que dije, wow, este sí. Entonces, oye, solo la única pregunta guionizada de todos los episodios. ¿Cómo eras tú de adolescente o más pequeñita y cómo fue este despertar, entre comillas, hacia a decir, quiero ser profesional del apoyo a la sexología o como quieras llamarlo? ¿Cómo fue eso? Hombre, la evolución hasta llegar a la sexología ha sido grande, ¿eh? He hecho muchas cosas hasta que he encontrado un lugar que me apasionaba. Es verdad que, además lo cuento en mis libros porque hablo de esa historia también, Ujú, que ya desde adolescente, no me voy a ir a la infancia, que también sería aplicable, ¿no? ujú, Diría que era una chavala muy, muy curiosa, con bastante seguridad en mí misma, aunque en ese momento no lo veía de esa manera. Ahora miro atrás y a veces me fascina el verme con tantas herramientas cuando en ese ujú, momento no lo pensaba. Y tenía mucha curiosidad por los vínculos. Evidentemente esto viene de un lugar, o sea, me encanta todo lo que tiene que ver con la mirada hacia la familia, cómo empezamos a construir nuestras relaciones, de dónde venimos, todo esto es muy importante para luego construir nuestros vínculos sexoafectivos. Y me interesaba mucho el tema sexual. ujú, Es cierto que encontré en lo sexual un lugar que me aportaba una mirada también, ¿no? A mí tenía como esa sed, ¿no? De ser vista de alguna manera. Y en lo sexual encontré un nicho porque es un tema que es muy tabú. ujú, Entonces, a través de lo sexual, yo empecé a desarrollar una identidad que también hay veces que me juega malas pasadas, que es como, a ver, es que yo no soy lo que hago, ¿eh? Que luego la exigencia también, luego vienen las ansiedades y los estreses. Pero es verdad que hubo una identificación mucho con este tema porque era un lugar en el que yo me encontraba segura, me producía mucha curiosidad y me daba cuenta de que todo lo que descubría cuando lo compartía en mi entorno generaba mucha expectación, ¿no? Y generaba interés porque tocaba teclas de distintos dolores sociales que después, a medida que he ido creciendo, me he ido formando y especializando, al principio más desde una parte divulgativa y ahora más desde la atención en consulta y también en esa parte divulgativa. Y coincido en que, además de que me apasiona, igual que me apasionaba cuando era adolescente, ahora tengo las herramientas para acompañarlo y es un tema en el que me encanta poner mirada desde un lugar que no es el normativo, porque incluso en las formaciones sexológicas muchas veces recibimos mensajes que terminan reforzando los mismos roles de género aprendidos que nos tienen bastante limitados en el ámbito del vínculo y de lo sexual, que es difícil separarlos, ¿eh? Pero bueno, los separaremos en lo teórico. Y, refuerza dolores y refuerza inseguridades y malestares. Entonces, para tener una mirada con una perspectiva crítica que realmente nos coloque en un lugar en el que poder gozar más plenamente y sin tanta exigencia, necesitamos desmontar el relato. Y esto ujú. es un trabajazo el que tenemos por hacer. O sea que ahí me coloco yo, en la curiosidad y en el poner el foco constantemente a cuestionar. Esto que nos han dicho, pero esto es así, pero esto es... Y me ayuda mucho sentirme en un espacio, en un vínculo muy seguro también para esa Ujú. exploración. Uno de los episodios que más se ha escuchado en estos 149 episodios que llevamos contigo es el de No soy bueno en el sexo, donde yo, pues con 45, ahora dentro de poquito 46 años, decía pues que hasta ahora pues había tenido serios problemas en mi vida con el tema de relaciones sexuales. ¿Por qué? Y a raíz de eso, la verdad que muchos hombres me han escrito o me han parado por la calle dándome las gracias, hombres de mi franja de edad. ¿Por qué crees que el hombre de 40, 50 años o, o no es bueno en el sexo o siente
una presión excesiva en el sexo? ¿Qué pasa con el hombre en esta edad? Pues bueno, está claro que el chaval de 20 es un fucker, el tipo de 30 ya está, pero ¿qué pasa en esta franja de edad de 40-50? Pues coincido contigo en la mirada porque es algo que trabajo cada vez más. A mí me gusta plantearlo y luego ya vamos desgranando y seguro me Sí. preguntas más cosas porque podríamos hablar de esto ya horas. Solamente en esta pregunta nos podríamos quedar horas. Pero es verdad que un planteamiento desde el que yo parto y que de hecho compartí unos meses atrás, que recibí también sus críticas a este planteamiento, es que el primer punto de partida es que cómo aprendemos el sexo unas y otras es distinto, unos y otras es distinto. Ujú, ujú, Y los hombres al final aprenden a entrar en el espacio sexual no solo como un lugar de permiso, sino casi como un lugar de exigencia y obligación. Es decir, para ujú. yo construirme como un hombre de verdad, aquí tengo que rendir. Este es un espacio que yo tengo que ocupar y es un Vale. espacio que me valida, que genera deseabilidad social a mi masculinidad. Un hombre que dice que tiene dinero y que folla mucho es un hombre al que se le percibe como exitoso socialmente. Entonces esto ya habla de un punto de partida peligroso, porque estamos entrando desde la exigencia también y desde el encontrar en el sexo un lugar de validación. ¿Qué pasa muchas veces? Que una cosa que es una realidad también es que con toda la revolución que hay en cuanto a nosotras, ¿no? O sea, todos los cambios que ha traído el feminismo hacen que nosotras, que esos roles que antes funcionaban medio siglo atrás, un siglo atrás, que antes funcionaban pues hombre que tiene sexo cuando quiere y su mujer está en casa, le está esperando con la cena hecha y está disponible siempre porque su función es satisfacerlo a él, esto a día de hoy no funciona y cada vez las mujeres ponen más límites en el espacio sexual, se dan más cuenta de las violencias recibidas, de las opresiones recibidas y de por qué no han disfrutado en el espacio sexual compartido, ¿no? El espacio Ujú, heterosexual. Entonces, esos límites descolocan también a la masculinidad, que ha llegado también construida desde este es el guión, esto es lo que hay que hacer, que es básicamente sexo con penetración, sexo coital, esto es lo que funciona, a todas les funciona igual y yo sé lo que hago aquí. ya. Cuando las mujeres han empezado a decir, oye, esto no funciona, yo así no disfruto, mira, así no, entonces han empezado las dudas. Puede haber una parte en la que yo me resista y diga, como que así no, así sí, ¿no? Que todavía, por desgracia, diría que la mayoría de los hombres están en esa negación, ¿no? De que esto no Ujú, funciona, pero cada vez hay más hombres que se dan cuenta de que, joder, es verdad. O sea, es que este guión no funciona. Es que es verdad, es que me doy cuenta de que además este guión solamente habla en lo que tiene que ver con la sexualidad masculina, todo está construido en base al tamaño, la duración y la frecuencia. En el momento en el que no encaje en alguna de estos mandatos, ya voy a empezar a generarme dudas. ujú, ¿Qué es lo que no está bien en mí? ¿Qué es lo que no hago bien? Si a mí me han dicho que yo esto lo tengo que hacer bien y no lo hago bien, ¿esto qué significa? ¿Por qué si me han dicho que esto es lo que está bien, no me funciona? Por qué ellas no disfrutan? ¿O por qué en mis relaciones ellas no han disfrutado? Incluso el llegar a la pregunta de ¿disfruto yo en mis relaciones? ¿Y de qué disfruto? Porque también desde ese lugar el sexo se ha convertido en un llego, se da una penetración, eyaculo, tengo un orgasmo y ya está. Pero, no, pero resulta muy difícil en ese patrón conectar en el sentido de conectar con tu vulnerabilidad, conectar con el otro cuerpo, dar espacio a la fluidez, porque por mucho que el guión sea este, cada cuerpo es un mundo, no te va a funcionar igual. Y eso ujú. también requiere que para poder relacionarte sexualmente con otra persona partas de un lugar humilde. Es que yo digo, la frase más sexy que alguien puede decir es, yo no tengo ni idea de cómo hacerte disfrutar, pero tengo unas ganas tremendas de descubrirlo, porque en realidad es así. Tú no sabes cómo vas a poder hacer disfrutar a Ujú. otro cuerpo. Implica una conversación, implica comunicación, implica partir de ese lugar humilde. Y esto es algo que los hombres no han estado habituados a estar ahí. Entonces, Pero, perdona, ¿y qué pasa si la mujer, digamos, dice, vale, yo estoy dispuesto a aprender? ¿Qué pasa si la mujer no enseña? O sea, es decir, ¿cómo esto es sabemos lo que os gusta? Claro, es que este es el tema. Estamos en ese punto en el que nosotros empezamos a poner límites de lo que nos gusta y lo que no, y ahí es cuando yo digo, cuando el patrón, hablando desde lo masculino, cuando el patrón, y estamos centrándonos mucho en el ámbito hetero, que luego cambiaría la Sí. perspectiva si hablásemos de otras orientaciones, aunque hay cosas que sí que se repiten. Entonces sí que estaríamos toda la semana, pero bueno, Podríamos estar, vale, pero ahí por, nos vamos a por centrar en el ámbito porcentaje nos el que vamos a más centrar acompaña. en lo Vale. hetero. Nos vamos a centrar Claro. en lo hetero. Entonces, a partir de ahí, las mujeres empiezan a decir esto no funciona, ¿no? Y nosotras estamos en un proceso cuando nuestra revolución sexual empezó años atrás, años 60, y todavía seguimos en ella. Ujú, Actualmente entiendo que la revolución sexual femenina tiene que ver mucho con
tener permiso para pedir y expresar lo que, no, lo que nosotras deseamos. Ujú. Nosotras ya hemos roto con el patrón, esto no me funciona, ahora estamos explorando qué nos funciona, ¿vale? También hemos pasado por ese lugar y ha llegado un punto en el que tenemos que aprender a comunicarlo. Ahora estamos en ese punto. Estamos aprendiendo a comunicarlo. Claro, esto supone romper el mandato de yo no tengo nada que decir aquí, en la relación heterosexual yo ni pincho ni corto, no tengo nada que decir, y que la otra parte, en el caso del hombre, rompa con el mandato de que lo tiene que saber, tiene que Ujú. venir esto sabido ya de fábrica. Entonces, a partir de ahí, claro, hay una parte en la que si no coincido con esos patrones, con lo de la frecuencia, tamaño, duración, aparece el malestar, la inseguridad que puede ir en aumento. Claro, al principio es más fácil entrar en ese mandato en los 20 que a medida que va pasando el tiempo. Ya. Y es más, y esto puede también despertarse a medida que estoy en una relación y pasan los años, porque no es lo mismo el inicio de la etapa de enamoramiento, que es una etapa que yo lo digo un poco con medio broma, pero no tan broma. Es una etapa de mucha ansiedad, o sea, nos relacionamos con el sexo desde un lugar muy ansioso, porque es como la conquista, conseguir tener sexo con esta persona, toda la proyección que tú haces en esta persona, pero luego no sabemos construir sexo desde la intimidad. No Ujú. sabemos mantener el deseo en la intimidad porque no nos han enseñado hacerlo desde ese lugar. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Que aparece lo que a mí me gusta llamar, desde un lugar positivo, la crisis. Para mí, la crisis masculina, que yo al menos, y mis compañeras también que están en esto, estamos acompañando ya tanto, tiene que ver con que se acerca ese momento de revolución sexual que los hombres no han tenido. A los hombres se les ha dado un guión, ese guión ha funcionado, y cuando ese guión empieza a evidenciarse que no funciona, que es generador de muchísimas violencias, pero también de muchísimos malestares y violencias hacia uno mismo, el Ujú. sentirse en un lugar que no, en el que no encajo y Ujú. que genera muchísimo dolor, aparece la crisis. Y con la crisis aparece la necesidad de reconocer qué me pasa, pedir ayuda en el mejor de los casos y empezar a transformar todo este meollo que nos han contado que no nos funciona para nadie, ¿no? Entonces, para Ujú. mí esa crisis, que claro, habla de dolor y malestar y es jorobado, pero es la oportunidad para empezar a transformar nuestros vínculos y nuestras sexualidades. Por el otro lado, nosotras, aprender a expresarlo habla también de hacernos responsables de nuestro placer. Ese es nuestro gran reto. Yo no vengo a esta relación sexual con un hombre a que me despierte nada, ni a que me haga gozar como nunca me han hecho gozar. Pero es que ese discurso está muy romantizado, es lo que recibimos todo el rato. Un Christian Grey que despierta a la mujer que no tiene experiencia de nada, le viene a enseñar lo que es el sexo de verdad, viene a enseñarle lo que es gozar y ella no tiene ni idea porque pobrecita ella, que era una mujer inocente con una falda por debajo de las rodillas que tenían que venir a enseñar. Claro, nos funciona, lo tenemos metido aquí a todo. O sea, me has leído exactamente el pensamiento. Cuando estabas hablando, te iba a preguntar, ¿cuán daño ha hecho 50 sombras de Grey, el Satisfyer o las redes sociales en este ámbito? ¿Cuánto ha incrementado la presión sobre el hombre, sobre la mujer o sobre la relación? Porque yo tengo la percepción que en relaciones muy cercanas, desde que apareció 50 sombras de Grey, ha habido una exigencia que antes no existía. Claro, cada una trae sus cosas, ¿no? Yo diría que 50 sombras de Grey viene a despertar una herida que ya estaba. Es decir, y además luego no lo había asociado así, pero es interesante como luego juega el papel de Satisfyer también, porque es otro paso distinto, ¿no? O sea, si Ujú. al final venimos de la invisibilidad, nuestro placer no se ha hablado, venimos además, Christian Grey para mí no es más que lo mismo de siempre. Es como el Disney del lugar adulto y con la violencia legitimizada. Es Ujú. decir, es las películas de toda la vida, es un Pretty Woman, es un cualquier película que nos hable del amor romántico, es lo mismo que Christian Grey, solo que este 50 sombras de Grey lo hace explícito en el espacio sexual y Ujú. hace ese mismo juego de poder también como erótico. Y quitando aparte lo que pueda ser el sexo kinky, en esta relación. En esta película en concreto, en estos libros, no habla tanto del sexo kinky como una relación de abuso de poder. Ya está. Y, Entonces, del perdón, abuso de poder paréntesis. ¿Qué es sexo kinky? es que me gusta más hablar de sexo kinky que de BDSM, que sería Vale, o las sea, relaciones. lo Sí, asociamos al BDSM. sí, Bien. sería como las prácticas alternativas, Vale, pero puede ser como chuparte un pie, te quiero decir, que no vale, tiene que vale, ser bien, solo bien, bien. bondage o sumisión, no, que hay las Aclarado. prácticas alternativas. Desde ese lugar, esta película no habla de eso, habla de un abuso de poder y desde el abuso de poder ya no podemos plantear un sexo pleno, ya no es, desde una relación que no es horizontal, es muy difícil plantear el sexo pleno. ¿Y qué pasa? Que
es bastante habitual que no tengamos relaciones horizontales precisamente por la construcción de los roles de género. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces, llega esta película, destapa toda la erótica porque hemos romantizado el poder, ¿no? La erótica del poder está en esa película hecha. Viene un señor que además encima es estereotípicamente guapísimo. Coincide con que él hace uso del sexo para tener validación social, pero también del dinero. Es un tío muy poderoso, por tanto ahí está toda la erótica del poder puesta en ese personaje que es estereotípicamente muy bello y viene a despertar pues a la muchacha inocente, ¿no? Y esto nos erotiza porque es la historia que nos han contado una y otra vez. Un señor que tiene las riendas, que nos va a enseñar lo que es disfrutar, porque a nosotras no nos han dado permiso para hacerlo, pues que alguien nos lo cuente, ¿no? Ujú, En ese contexto se empieza a hablar de que a las mujeres, de que las mujeres nos erotizamos, de que las mujeres nos masturbamos, de que las mujeres tenemos sexualidad, sexo, deseos, en ese contexto ya un poco complicado, ¿no? Con ese referente. ujú, Y evolucionando un poco en el tiempo, pues llega también la revolución del Satisfyer, que yo digo revolución del Satisfyer. Es verdad que es una revolución, sí que sin comillas es una revolución que se hable de sexualidad de las mujeres, eso está ujú, claro. Pero luego hay una realidad, y comparto con muchas compañeras, que sí, nos hemos regalado mucho Satisfyer a la madre, a la suegra, a la hermana, a tal, pero, pero hay muchísimas mujeres que no lo han, que no lo usan ni siquiera. Entonces, sí, que hablamos todavía. Hemos ocupado un espacio que antes era invisible. Antes no hablábamos de esto y ahora lo estamos hablando. Está ujú. por ver que lo podamos ocupar desde el verdadero goce. Y desde ese lugar, un poco como el mensaje de que, no sé, que el Satisfyer sea problemático, yo no lo comparto. El Satisfyer si es un lugar en el que tú encuentras tu placer, que te da un orgasmo rápido, eso tiene, vale, ¿en qué contexto? Luego tú sabes masturbarte de otra manera, conoces tu mapa corporal, sabes lo que te gusta y lo que no, o solamente tiendo al Satisfyer en un momento de necesito regularme emocionalmente y entonces voy a darme un orgasmo rápido y hasta luego. Bueno, pues hombre, necesito algo más que eso. Porque, claro, al final, esa velocidad, esa productividad, esa eficiencia en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Que todo lo queremos ya, ¿no? Pues claro, la exigencia al hombre será mayor, ¿no? Por decir, coño, si con un aparato de 40 euros yo me lo paso pipa, eh, Claro, en realidad hay una parte que yo no tengo nada en contra de ese placer rápido si luego sabemos que estar presentes en el placer lento. ya, El ya, problema no es que un día te des un orgasmo de un minuto, ese no es el ya, problema. El problema es que no sepamos hacerlo de otra manera, claro. que esa haya sido la única forma y que luego no tengamos tiempo para profundizar en nuestro placer. Eso Mm, individualmente y luego compartido también. O sea, que mi referente sea tener un orgasmo en un minuto con un estímulo rápido y más mecánico y que eso sea lo que busque luego en las relaciones compartidas, no tiene ningún sentido y es absolutamente disfuncional. Pero el problema no es que pueda darme un orgasmo en un minuto. El ya. problema es que pretenda que siempre sea así o que no sepa otras maneras de hacerlo. Y al final, la exigencia al hombre que también es relativa según en qué, o sea, como que lo he escuchado desde muy distintos puntos, ¿no? Claro, si yo no he tenido nunca un orgasmo, por ejemplo, en las relaciones hetero además no han hablado de mi placer. Se ha tenido un mete-saca rápido que hablaba del placer de la otra parte y de un placer también bastante mecánico y muy poco conectado con lo emocional y con esa Ujú, vulnerabilidad y con el vínculo. Eso a mí no me ha funcionado y de repente llego a un aparato que me hace tener un orgasmo como no he tenido nunca en, yo qué sé, 30 años de mi vida en un rato pequeño. Pues evidentemente pone un punto, es un punto de inflexión, porque ahora sé que sí que tengo la capacidad de tener orgasmos, pero no así. ujú, ujú, Entonces, la pena es que tenga que ser el satisfier justo en ese estímulo rápido que tanto tiene que ver con un sistema que es rápido en todo, ¿no? Que ujú, ese sea el referente único. Pero ujú. lo que sí que pone es un punto de partida en el que dices, ah, espera, que yo sí que puedo disfrutar, pero no disfruto de esa forma. Y como luego es, honestamente, lo que nos encontramos muchas veces en el ámbito heterosexual es que las mujeres están muy cansadas porque el poner límites constantemente, el pedir ocupar el espacio, el encontrarte tantas veces con un muro en el otro lado que ni entiendo, ni quiero entender, ni quiero desmontar nada, ni me hago cargo, ni me hago responsable afectivamente. Al final, normal que haya un punto en el que esto explote y que sea como, Ujú. mira, pues ya está, mira, me quedo con mi Satisfyer y hasta luego, ¿sabes? Si no te haces cargo. Entonces, aquí hay una parte de responsabilidad, nosotras, de nuestro placer, pero por el otro lado, todavía hay un reto enorme de hacerse
responsables del placer de una manera consciente y de qué lugar ha ocupado ese uso del placer a lo largo del tiempo, que ha sido mucho más protagonista que el de ellas. Ujú. Entonces, esa labor de empatía nos colocaría en un lugar distinto. Si yo sé que a lo largo de toda, imagínate, estábamos hablando de los 40. Si yo sé que a lo largo de mis 40 años he tenido relaciones en las que no he tenido muy presente, ni he preguntado, ni tampoco estoy muy seguro de si han disfrutado conmigo o no, que la mayoría de los hombres te dicen que sí, todas han disfrutado conmigo. Ya. Y luego te encuentras a las mujeres y todas han fingido en sus relaciones a lo largo del tiempo. ¿Y por ¿Vale? qué No, fingen? ¿Por qué fingís? ¿Por qué? este es un temazo también. ¿Por qué fingimos? Yo digo, aquí hay Porque varias. me parece acojonante que Claro, quería. No, pero si es que ya verás como fingimos. no, no Coño. te lo va a parecer tanto, no, no tan acojonante en el sentido de que si a mí me han dicho que mi función es satisfacerte a ti, que mi placer no importa. Y para satisfacerte a ti, para que tú llenes tu ego y te vayas de aquí contento, necesitas comprobar que yo he disfrutado y disfrutar significa tener un orgasmo, es que está todo como tan trazado. Desde ese lugar, ¿yo qué voy a hacer? Pues mira, te digo que tener un orgasmo, tú te quedas tan contento y eso genera un espacio seguro para mí. Pero es que además, si yo no tengo un orgasmo, imagínate, pasa muchas veces que entramos como en ese sexo de como el reto. Bueno, pues voy a hacer lo que sea para que lo tengas. Y entonces entro en una relación en la que ni una parte está excitada ni la otra y estamos desde la exigencia absoluta intentando que tú tengas un orgasmo. Si yo estoy desde la exigencia no lo voy a Claro, tener. no va a Y tú pasar. desde la exigencia no vas a disfrutar. Entonces esa relación se va a convertir en un referente que ha sido mecánico, desconectado, no ha sido pleno, no hemos conectado emocionalmente porque estamos desde la exigencia y entonces eso va a generar un malestar después. ¿Qué voy a Pero, hacer para pero eso, escapar de aquí? Tengo un orgasmo y me libro de todo lo demás. O sea, se pero convierte esos en... engaños es un fracaso a largo plazo, porque, Hombre, pero hombre, claro, totalmente lo es. claro, o Ya lo sea, hemos visto. si tú y yo empezamos una relación y los 6 primeros meses me dices que has llegado al orgasmo, pero verdaderamente no, o sea, habrá un momento claro, es que eso Y no tiene además, bueno, futuro. y no sabes cuántas veces acompañamos en relaciones que durante años no han tenido orgasmo ellas y no lo Eh, han dicho. Y llega un punto en el que se no, sienten culpables, claro. sienten que van a decepcionar, pero que no tienen la capacidad de poder expresar, mira, es que no he tenido realmente un he fingido siempre a lo largo de toda mi relación. Entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo eso genera un espacio de inseguridad, lo percibimos como una inseguridad el expresar esto. Entonces, por una parte es crearme un espacio seguro en el que tu ego esté satisfecho y con tu ego satisfecho todo va a ir bien. Por otra parte, se convierte en un mecanismo de evasión. No me voy a quedar aquí una hora teniendo sexo. Mira, rápidamente, como no estoy disfrutando, te digo que he tenido un orgasmo, esto se acaba y ya está. Y eso luego tiene muchas consecuencias, Claro. evidentemente. Entonces, se ha convertido al final, la realidad es que, es que la realidad, punto de partida, es que como el sexo se ha convertido en una herramienta de validación, ya sea de mi masculinidad, ya sea del vínculo romántico que tengo con mi pareja, ya sea de que soy deseable, y como soy deseable, entonces esto quiere decir que tengo valor a nivel social, como se ha convertido en una herramienta de validación, lo usamos desde ahí. Realmente es muy difícil encontrar a personas que sin matices puedan decir que tienen un disfrute pleno, consciente y deconstruido de su sexualidad. Si el sexo ha sido una herramienta y lo hemos utilizado desde ahí, es muy difícil que hayamos aprendido a gozar y tanto unos como otras aplicamos esos mecanismos a la hora de compartirnos. Deconstruir esto tiene su trabajo, pero para poder hacerlo necesitamos partir del es verdad, aquí tenemos una responsabilidad, todas las personas, pero unas han ocupado un lugar secundario, porque a nosotras nos dijeron que nuestro placer no importaba. Pensemos, partamos del lugar de que hace un siglo, siglo y medio, se pensaba que las mujeres éramos incapaces fisiológicamente de tener orgasmos. Ujú. Entonces, realmente era como el sexo es algo para ellos, no es para vosotras. Si es Ya. que, ¿quién no ha escuchado alguna vez para los hombres el sexo es una necesidad, para las mujeres no importa tanto? Es que no es verdad. Ya, claro. Total. Hay otro tema del cual no sé si eres consciente, yo imagino que sí, pero por si acaso lo voy a explicar brevemente para todo el mundo que nos escuche, que es el despertar espiritual, que ha traído aquí otra manera de percibir el sexo. El otro día iba al gimnasio y me viene un chaval, no sé, yo creo que no llegaba a los 30 años. Me dice, hostia, ¿eres Joseph? Digo, sí. Dice, ¿puedo hablar contigo un tema privado? Y digo, hombre, pues sí, a ver si te puedo ayudar. Y me dice, oye, tío, es que he conocido a una facilitadora de CAP. Yo soy facilitador de CAP, ¿no? He conocido a una facilitadora de CAP y me está volviendo loco porque, claro, me dice
que no quiere follar por follar, que quiere follar desde el corazón. Y dice que quiere hacer el amor desde el corazón, perdón. Dice, y me dice, ¿y esto cómo se hace? Digo, yo no soy el más indicado. ¿Cómo ha implicado? ¿Cómo ha implicado? Bueno, yo le dije, oye, pues se debe referir al tantra y todo esto. Digo, espabilate porque no es un camino fácil. ¿Cómo el tema espiritual te lo has encontrado? ¿Te has encontrado una situación así? ¿Cómo lo afronta un hombre esto? Si de repente conoce a una mujer espiritual, muy conectada, que quiere algo más que la penetración, ¿qué es el tantra? ¿Cómo es, o es la herramienta adecuada? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Claro, no es mi enfoque, pero lo veo muchísimo. Y hay un punto en el que, a ver, al final es un espacio que me genera interés personal, pero en el que no tengo experiencia profesional, por tanto yo no trabajo sexológicamente, no trabajo desde ese lugar, ¿no? Bien. Pero es verdad que sí que me encuentro que esto ha generado de nuevo unas expectativas en el sexo brutales y Brutales. también un nivel de exigencia brutal, porque es curioso que yo digo muchas veces, sin ser yo ninguna experta ni una filósofa sobre, o sea, ni experta en filosofías orientales ni nada, la realidad es que cualquier filosofía, da igual de dónde sea, Ujú, es un estilo de vida que aplica a muchos campos. Y ujú. cuando se habla de tantra, no estamos hablando solo de una cultura que habla de, y encima es que he dicho así, de follar más. Sí. Habla realmente de tu estilo de vida, de estar presente en tu estilo de vida, cuando te comes una manzana, cuando das un paseo, Mm, cuando estás triste, cuando habla de eso. ujú, Y lo mismo que se aplica a cualquier otro espacio de la vida, se aplica, también esa mirada se aplica a lo sexual. Y desde lo sexual, para mí, cuando se hacen estos planteamientos, hablan de está siendo tu anhelo, qué es lo que ujú. tú quieres experimentar. Y para simplificarlo mucho, yo invito a trabajar desde la presencia. Invito a trabajar, me refiero a que en las sesiones, ¿no? Hacemos mucho hincapié en ir al cuerpo, descubrir tu placer, descubrir tu mapa erótico, descubrir qué es lo que te genera deseo, qué es lo que te genera excitación, cuáles son tus herramientas eróticas para despertarte, todo desde la presencia. Y que desde ese lugar aprendido también, que te dé una cierta seguridad, puedas acercarte a otro cuerpo, a otra persona, desde esa misma curiosidad. ¿Qué es lo que te despierta a ti el deseo? ¿Cómo está tu cuerpo ahora? Porque fíjate también pequeño paréntesis, ¿no? Sí. Que nosotras nos hemos acostumbrado a vivir el sexo desde la rigidez y la tensión. De hecho, es fácil que no se considere la falta de excitación, no se considera, dicho desde la mirada más clínica, una disfunción sexual en las mujeres, porque como si no hay erección, no puedes meterla. Pero si Ujú, no hay excitación en las mujeres, la puedes meter igual, porque ya te puedes poner un lubricante o nada, pero eso está invisibilizado. Y nos hemos acostumbrado fácilmente a tener relaciones sexuales desde la no excitación, nosotras, ¿no? ujú, ujú, Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llega este punto en el que necesitamos aprender a estar presentes en qué nos pone a nosotras también y ujú, qué les pone y qué pone al otro lado. Entonces, esta parte de saber qué te funciona a ti, saber cuáles son tus recursos y poder relacionarte desde ahí y observar da mucha información, porque es fácil que nosotras lo hayamos vivido desde ese lugar, pero que quienes nos han acompañado no hayan percibido nuestra tensión, nuestra rigidez, nuestro estamos pensando en poner la lavadora. Es que es muy heavy en ambas partes. Entonces, ahora hay un anhelo de poder vivir todo eso que se está convirtiendo en una exigencia muy grande, porque pasamos de un lado, de Guatemala a Guatepeor. Es decir, estamos en el desconexión absoluta, el sexo solo para ellos y solamente desde ese guión coitocentrista y mecánico, a esto ahora tiene que ser la elevación espiritual, lo mejor que he hecho en mi vida, el momento de conexión, tiene que haber también un estado de conciencia alterada, tal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que si no eres capaz de comerte una manzana y saber a qué sabe la manzana, ¿qué estás esperando hacer en el espacio sexual? Entonces yo soy muy crítica con eso porque ahora mismo es muy rentable el enfoque, pero ya. la realidad es que cuando luego llegamos a la cama no tenemos ni idea de cómo hacerlo y esto genera una frustración y un dolor tremendo. Así que, porfi, si queremos transformar nuestra sexualidad, vamos a empezar un poco por el principio y ya luego empezamos a elevarnos, pero no podemos esperar elevarnos cuando venimos desde este lugar sin Mm, deconstruir y mirar de dónde venimos y que ujú. no nos funciona individualmente a cada uno. Sonia Encinas, me declaro tu fan número uno, ¿eh? De verdad, me estás encantando, pero vaya, de verdad, brutal, brutal, tía. Pero es que es así. Y ojo, que no quita que luego en esos No, espacios no, que hay pero mucha conexión, claro que evidentemente el claro, sexo va a funcionar mejor, pero que esa conexión sea real, que no sea total, de foto, que sea una total. conexión en la que de verdad somos capaces de estar presentes en nuestra vida en lo que es más cómodo, pero también Ujú, en lo incómodo, porque ujú. queremos luego solo lo cómodo, la Ya. elevación de conciencia, pero luego no sabemos estar tristes.
ya, Entonces, es total. que va todo muy junto. Mira, imagínate una escena, imagínate una reunión de, no sé, de chicas, ¿no? Por ejemplo, tres amigas, ¿no? Dos casadas desde hace 20 años con tres o cuatro hijos y una de ellas, pues que yo qué sé, que se ha divorciado hace unos meses y llega ya y dice, hostia, he conocido un chulazo que me está follando tres, cuatro veces o cinco a la semana, no sé qué cuando las otras probablemente igual hacen eso pues tres o cuatro veces al año o qué. ¿Cómo pueden psicológicamente las parejas a largo plazo que, pues por las circunstancias que sean, la cantidad de sexo es muy inferior a aquella persona que está soltera o tal, que ahora pues que hay tantos, ¿no? ¿Cómo pueden afrontar eso para que esa comparativa no perjudique a su relación actual? ¿Sabes? Para que no llegue a casa y diga, oye, hostia, es que esta se acuesta cuatro o cinco veces a la semana con un tío. Y ya, bueno, pero es que queremos, ¿no? Es la acaba de conocer, ¿no? Primer punto, que me escriban para trabajar. Porque aquí hay mucho trabajo por hacer. Fíjate que yo he sido partícipe de esos escenarios. Y no solamente eso, yo he sido partícipe de ese relato exigente en el que ponía la cantidad de sexo como algo que me validaba. Pero la realidad, de verdad, es que echando un vistazo a mi historia de vida, em, los momentos en mi vida en los que más sexo he tenido con más personas distintas Sí, han sido los que he gozado menos. interesante. Es así. Entonces, de nuevo, cuando yo escucho estos relatos, que a día de hoy, pues sí, los escucho también, yo me pregunto, ya conmigo la gente hace poco eso, porque ya van un poco como el miedo. Vamos a ver qué puntilla saca Sonia, ¿no? Pero en Ah, cualquier caso, cuando escucho este relato, lo primero que pienso es, muy bien, habrás tenido sexo 4 veces, 5 a la semana, pero oye, ¿has conectado con esa persona? mm, ¿Has disfrutado? ¿Te has sentido cuidada? ¿Se ha tenido en cuenta tu placer? ¿Has podido preguntar a la otra persona si estaba mm, disfrutando, si se sentía segura, mm, si había calma? ¿Habéis podido tomaros algo después y charlar de cómo ha sido la experiencia? ¿O estamos consumiendo sexo desde la idea de que luego voy a poder decir, mira cuántas veces he tenido sexo a la semana, qué guay soy? Porque si lo mm, estamos haciendo desde ahí, mal punto de partida. Y esto me lo uno a otra cosa que también digo muchísimas veces cuando la gente llega desde ese dolor un poco de ¿qué está pasando que tengo sexo 4 veces al año? Imagínate. ya, La gente miente mucho, mucho. ya, Porque incluso las personas que dicen estoy teniendo sexo 5 veces a la semana, no sé qué, luego vas a la realidad y es que muchas veces no es verdad. Pero ya, nos da tanto miedo lo que eso quiera decir. ya, Nos han metido tan a fuego que follar 5 veces a la semana dice algo bueno de ti, que cuando eso no es verdad, nos da pánico. ¿Qué significa? Que somos unos perdedores, que no somos deseables, entonces eso quiere decir que nadie nos quiere, que... O sea, aquí hay un tema de autoestima sexual que es aplicable a autoestima en general muy fuerte. Entonces, ojo, cuando yo escucho eso ya hay algo que a mí el cuerpo se me pone un poco rígido. ya. Y luego está la siguiente parte, que es cuando la gente habla de yo soy muy sexual, para mí la sexualidad es muy importante, tal, siempre desde la mirada cuantitativa y de nuevo ese absurdo, porque tú podrás follar mucho, pero la Mm, realidad es que muy generalmente has follado mal y eso es así porque hemos aprendido a hacerlo mal, hemos aprendido un guión que no nos funciona en muchas ocasiones. Oye, hay gente que sí, que bien, algo habrá deconstruido en ese camino, pero es cierto que tenemos ese guión un poco de la frecuencia, como que eso es el sello y ya está, pero luego no profundizamos, no sabemos si lo has hecho mucho, pero si el reto no es solo el orgasmo, ¿no? Pero has tenido orgasmo, porque vale, el reto no es solo el orgasmo, pero ¿quién no quiere tener un orgasmo cuando tiene sexo? claro, Pues todas las claro. personas queremos. ¿Lo has tenido? ¿Has podido pedir? No sabemos hacerlo. Entonces, muy bien, que tengas mucho sexo no me está dando ningún, ni mucho ni poco, no me habla de tu satisfacción sexual. Y Mm, claro, aquí empiezan a desmontarse muchas cosas, porque si no sabemos, es que hasta la sexología parte de un lugar cuantitativo. ¿Con cuánta frecuencia tienes relación o te masturbas o tienes relaciones compartidas al mes? ujú, A mí que me digas con tu frecuencia no me da ninguna información, cero. No me habla de tu salud sexual ni de tu bienestar sexual, no. Lo que me habla es tu nivel de satisfacción ujú, y cómo te encuentras en los vínculos cuando el sexo es compartido. Entonces, ¿qué pueden hacer? No es fácil quitarse el contador. Yo hablo de como metáfora
digo que tenemos un contador que lo ponemos a cero cuando tenemos sexo en las relaciones de largo plazo. Ujú. Claro, otra cosa que se me olvidó decir con respecto a esto, y ahora recupero lo del contador unido, es que al principio de las relaciones, cuando tú conoces a alguien, desde esa energía de una nueva relación que coincide con la erótica que nos han contado, lo misterioso, lo desconocido, lo prohibido, lo novedoso, todo eso encima tiene un relato popular gigante, porque dime tú si sabes alguna película que hable de una relación que han pasado 15 años y tienen un sexo increíble y maravilloso. No sé si conoces alguna, yo no, no No, no, conozco ya no. que hable de eso, pero sí de las que se acaban de conocer y ya están, y están teniendo 20 orgasmos con ella empotrada contra la pared, que yo, además esto ya os lo digo, voy a aprovechar este lugar para dar ese mensaje. Si realmente has vivido una relación en la que has empotrado a una mujer contra la pared y ha tenido 5 orgasmos, te ha engañado. Porque fisiológicamente, ¡Ah! sí, fisiológicamente no podemos tener un orgasmo en la pared, empotradas con penetración. Fisiológicamente eso es muy difícil. Entonces, si realmente eso está tan visibilizado, es que es mentira, es que no disfrutamos así ni en un ambiente ni en el baño del bar. Tenemos que tener sensación de seguridad y de calma para poder gozar. Mm, Entonces, como eso es lo que nos han contado del sexo bueno, cuando luego pasa el tiempo y evidentemente esa energía baja, porque empezamos a construir el vínculo del amor maduro y entran en juego otras cosas que son muy valiosas también, ya no todo lo ocupa el sexo, ahora lo ujú, ocupa la intimidad, el compañerismo, los valores compartidos, las conversaciones profundas, el construir un vínculo es muy laborioso. ujú, Entonces el sexo ocupa un lugar pues ya no tan preferente, pues menos mal, quiero decir. Que la gente, nadie está en una relación 20 años por el sexo, nadie. Lo que te construye tu relación son otras cosas. El sexo es un lugar como tomarte un vino rico o irte a tomar un café o irte a hacer un paseo por la montaña. Son cosas de disfrute compartido. Pero lo que construye la relación no es lo sexual. Nadie se queda en una relación saludable ujú, durante 20 años por el sexo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a ese punto y como no tenemos herramientas, el sexo empieza a ocupar un lugar ya no tan prioritario y empiezan los miedos porque nadie nos contó que eso fuese así y que no solamente es que esté bien, sino que es saludable, ¿no? Y ya no sabemos construir erótica si no es desde el misterio, lo prohibido, lo desconocido, el reto de conseguir a alguien. No sabemos construir placer desde la intimidad, desde el vínculo seguro. ujú, Y ahí poco a poco se va desgastando. Como genera malestar y el sexo es un tabú, no lo hablamos, efecto bola de nieve. Y van pasando los años y cada vez más dolor, cada vez más malestar, cada vez más me cuestiono si hay algo en mí que está mal. Y desde ese lugar ujú, es fácil que la relación se desgaste, claro. ujú. Tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero eh, ¿cuál, imagínate una pareja que se conoce, ¿no? Y nos está escuchando, de hostia, qué guay, tal. ¿Cuál sería una hoja de ruta para un proyecto a largo plazo saludable sexualmente, ¿sabes? O sea, el decir, oye, ¿sabes? O sea, porque es que me llama mucho la atención, porque o sea, cuando te escucho, ¿no? Claro, hostia, al principio, bueno, no sé, la mujer o miente para que el ego del hombre no sé qué, no lo dice. O sea, ¿cómo romper? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Una alianza con absoluta comunicación desde inicio? ¿O ¿Cómo se podría hacer bien, ¿sabes? Si tuviese esa fórmula, mejor, sería infinita. Pero en realidad no hay una fórmula que funcione igual para todo el mundo. Lo que sí que es verdad es que para poder llegar a ese lugar de plenitud, vamos a tener que atravesar un camino de reaprendizaje que no va a ser cómodo. Y Ya. estamos muy poco dispuestas y dispuestos, especialmente vosotros, menos dispuestos, las mujeres más Ujú. trabajadas, o sea, como, con mucha más capacidad de hacerse responsables. Hago 200 terapias, grupos, meditaciones, bebo kombucha, soy vegana, me he leído no sé cuántos manifiestos. Nosotras tenemos toda la capacidad de ponernos a cuestas toda esa responsabilidad. En el caso masculino todavía cuesta más, eso sigue Ya. siendo un reto. Pero en cualquier caso necesitamos entender que vamos a pasar una transformarse no está exento de incomodidad, de hecho pasa por la Ujú. incomodidad muchas veces. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que no nos está funcionando y tenemos que conectar con este relato, porque también te digo, me encuentro muchísimos hombres que ante este discurso y estos planteamientos míos cierran. A mí eso no me pasa, eso no es Ya. así. Ya. Y ya está, y el insulto zorra, ya está. No. Entonces, claro, desde ese lugar, si no estoy preparado para afrontar emocionalmente lo que todo esto significa, que es muy gordo, o sea, hablar de desmontar todos los estereotipos de género aprendidos, que nos los llevamos a los vínculos románticos y al sexo, esto es una tarea de generaciones.
Entonces ahora nos tenemos que poner el camino fácil y empezar el camino pasa por identificar que no me funciona, después ser capaz de expresarlo. Después, saber acompañarme cuando las cosas no salen bien, es decir, frustración, malestar, miedo, tristeza, saber acompañar toda la emoción negativa que despierta, no encajan en el guión que me habían dicho, y a partir de ahí que aparezca, que tenga la capacidad de, vale, ¿y ahora con esto qué hago? De pedir ayuda si hace falta y que me marquen un camino de Mm, exploración, de... Dicho muy resumidamente, fíjate que en ese inicio del camino yo coloco la relación con el placer en general. A mí me gusta, la gente viene a trabajar con una sexóloga y de repente les estoy hablando de comer sushi, como el Reels, y como de que se lleven el foco, que pongan el foco en otras cosas para que no le pongan tanta ansiedad al sexo, que es que lo que ocurre en el sexo es extrapolable casi siempre a todo lo demás. Entonces, cuando yo pongo el foco en todo lo demás, te quito la ansiedad del sexo. Y cuando ya entiendes que, oye, que esto te está pasando en cómo te comes el bocadillo a toda leche sin respirar, ujú, vale, que es que el mismo trabajo para comer consciente lo necesito para follar consciente, el mismo trabajo. Y ahí entonces ya quitamos un poco, relativizamos un poco la dificultad sexual, porque la dificultad sexual no es solo sexual y muchas veces lo que ocurre en el sexo es un síntoma de otras cosas. Entonces, vamos a conectarnos más con el placer. Si queremos disfrutar más en el sexo, vamos a aprender a disfrutar más en otros espacios. Y eso implica, más no es cuantitativo, más es más consciente, más presentes. Ser capaz de narrar, por ejemplo, comerte una manzana. Y ujú, narrarlo, tienes que estar 5 minutos hablándome de tu manzana. A ver ujú, qué tal, a ver qué te encuentras. Pues ya eso sería un reto aplicable también a lo sexual. Pero que no pensemos que lo sexual es una cosa. Tenemos esta mirada de el sexo es como un baúl ahí cerrado con un montón de mantas porque es súper tabú, no lo miramos nunca y luego esperamos abrirlo y a las fuegos artificiales. Bueno, pues ujú, no, no va a haber fuegos artificiales y lo tienes ahí escondido en la guardilla. Entonces, vamos a mirar otras cosas, vamos mientras tanto a abrir el baúl y a desempolvar un poco todo lo que estaba ahí. Y ujú, eso lleva a trabajo. claro. Fascinante, ¿eh? Fascinante, Requiere, pero claro. requiere mimo. El otro día también, precisamente en uno de los reels que pusiste, hablabas de la masturbación, ¿no? Y decías que estaba bien. Ay, no, en un reel, en un post muy Sí. interesante, además. Me encantan estos posts como carrusel, muy interesante. Em, ¿Cómo sería? O sea, una buena masturbación, porque claro, siempre se dice, no hay que masturbarse mirando porno, no sé qué, yo qué sé. ¿Cómo sería? No sé si la palabra es correcto, masturbarse yo qué sé. Totalmente correcta. La masturbación es maravilloso. Yo digo, fíjate, mi enfoque, de hecho, en Feminidad Salvaje lo desarrollo bien, pero yo creé un poco la pirámide del bienestar sexual, lo que yo llamo la pirámide del bienestar sexual, para que demos un enfoque. Si queremos alcanzar el bienestar sexual, ¿qué esferas tenemos que atender? ¿No? En concreto en lo sexual, ¿eh? Luego yo ya decía, extrapolable al placer, son muchas cosas, pero en concreto en lo sexual yo hago, esta pirámide tiene 3 niveles. La base de esa pirámide es el autocuidado, ¿vale? Después el autoplacer, ahora voy a explicar cada una. Y arriba el placer compartido. Entonces, la pirámide va en orden de prioridad, o sea, para que la pirámide se sostenga tiene que haber una base. Entonces, esa base habla de tiempo dedicado y Ujú, espacio que ocupa en tu vida, además de la prioridad, ¿no? ujú, Entonces, lo primero de todo para tener un bienestar sexual es qué espacio de autocuidado tengo. ujú, Y ese espacio de autocuidado no me habla de, imagínate, yo hago deporte, pero no me gusta hacer deporte, ¿eh? Yo no libero dopamina mientras estoy. Bueno, últimamente el trabajo de fuerza me gusta, pero imagínate, lo hago porque lo necesito, me viene bien para mi salud, pero lo vivo como una exigencia y la exigencia está bien porque nos ayuda también al compromiso. Entonces, bien, pero para mi bienestar sexual no cuenta la exigencia, cuenta todo lo que yo hago desde el disfrute, ¿vale? Entonces, desde ese lugar es tiempo para leer, tiempo para irme a una cafetería a tomarme un café rico que me encanta el café, para pasear. Además, es tiempo a solas. Si cultivamos ese espacio de disfrute a solas, presente, con calma. Ya ahí empezamos a cojear, ¿eh? Porque empezamos en la pirámide, eh, que no nos dedicamos demasiado tiempo porque vivimos a toda prisa, vamos siempre súper ocupados, ocupadas, mal descanso, muy poco tiempo personal. Entonces ya empezamos regular para hablar de bienestar sexual. Pero es que después de eso, yo digo, claro, cada uno, cada espacio.
Dentro de todo ese espacio dedicado al autocuidado habrá una parte que yo pueda dedicar al autoplacer. Dentro del autoplacer, la protagonista para mí es la masturbación. La masturbación es saludable, es bienvenida, es maravillosa. Es un placer que te va a acompañar toda la vida. Yo lo cuento en mis libros. Me masturbo desde que tengo uso de razón. Yo no sabía que eso era masturbarse, pero tenía orgasmos y me encantaba. Eso dice que cuando empecé a compartirme, dije, espera, 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 espera. Esto no es. O sea, resulta que esto yo ya lo estaba teniendo, pero aquí no lo tengo. Entonces algo Ya. no funciona. Y esto nos va a acompañar toda la vida, hasta que nos muramos, nos podemos masturbar. Qué maravilla, ¿no? Un placer tan a mano, nunca mejor dicho. Entonces, desde ese lugar, la protagonista es la masturbación, pero en el autoplacer entran muchas cosas. ¿Qué me erotiza? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cómo me relaciono con mis fantasías? Si hay culpa o no, si tengo liberada esa parte de mí. Todo ese trabajo se tiene que colocar. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a la cima de la pirámide, que es la última parte y la que menos ocupa, yo llego con mi mapa ya bien conocido. Ujú. Es más, propuesta que esta ya es totalmente personal. Digo, ya desde los autos, autocuidado, autoplacer, ya es un lugar en el que uno puede conseguir su satisfacción sexual. Esto significa que si yo estoy satisfecha con mis prácticas sexuales, con mis fantasías, con mi erótica, con mi masturbación, me voy a compartir desde la satisfacción, no desde el que me satisfagas tú. Yo sé Ujú. satisfacerme. Aquí vengo a otra cosa. Aquí vengo a descubrirte, escucharte, explorar contigo, dejar que me explores, es decir, que es un espacio de comunicación que es muy variable, porque cada cuerpo es distinto. Es más, tú puedes estar con tu pareja, yo llevo con mi pareja 12 años y no hay encuentro que sea igual. Entonces, aquí hay una parte en la que necesitamos entender que mi satisfacción sexual no es tu responsabilidad. ¿Sí? Entonces, en ese pod yo decía, ¿qué pasa? Que desde esta cultura de que el sexo de verdad es el coito, o sea, el sexo de verdad es el sexo compartido y generalmente heterosexual, pues coital. Eso deja muy poco espacio al disfrute y al goce, ¿no? Y necesitamos recuperar ese espacio de autocuidado para llegar al bienestar sexual. Necesitamos o sea, quitarle el estigma a la masturbación de que es algo que hacemos de segundas solo para sustituir cuando, voy a hablar medio de broma, en plan, Sí. ¿vale? Solo cuando eres un perdedor y no tienes dónde meterla, entonces te haces una paja. Bueno, pues mira, o sea, esto no es así. Hay que Tal colocar la cual. masturbación en otro lugar. En otro lugar es que tú sepas que ese es un espacio de placer contigo, de descubrirte, en el que también te vas a dar cuenta de a qué ritmo vas, porque una masturbación, una buena masturbación, ¿no? Sería una masturbación consciente y presente. Y Ujú. cuando digo esto, los hombres se ríen de primeras, conectan mucho con la vergüenza cuando yo les digo, ¿tú sabrías decirme cómo es la textura de tu pene? ¿Y a Ujú. qué velocidad estimulas? ¿Y utilizas algún tipo de cosmética de textura? No sé, un aceite, un lubricante, un lo que sea. ¿Y cómo se siente la temperatura en tu pene? Y claro, y todos ahí colapsan, Claro, porque es como, claro. pero vamos a ver, si yo lo hago rápido para que no me pillen, ya desde la adolescencia, rápido para que no me pillen, en la ducha, viendo porno o ya. Ya, Bueno, vale, pues hay un campo todavía que explorar muy interesante claro. porque eso Total. nos da mucho poderío para compartirnos desde otro lugar. Entonces, la masturbación es buena en cualquier caso. Uno tiene pareja y se masturba también cuando le apetece, porque es que te puede apetecer masturbarte y no tener sexo compartido, porque el sexo compartido implica un nivel de energía Ujú. muchísimo mayor. No solo por el sexo en sí, no solo una cuestión fisiológica, es una cuestión psicológica y emocional. Lo que Ujú. ocurre es tan grande en lo sexual, en el sentido compartido, ¿eh? Es tan grande en la parte del vínculo, la vulnerabilidad en la que nos pone, el nivel de escucha que requiere, la comunicación que generalmente se nos da muy regular, con todos nuestros guiones, que es normal que muchas veces no me apetezca tener sexo compartido, pero eso no quiere decir que no me apetezca tener sexo conmigo y que sea más fácil. Por tanto, Ujú. ahí, bienvenido sea. Y eso Ujú. no nos quita todo lo contrario. Última cosa que te digo sobre esto Ah, es maravilloso. el mito de que si me masturbo, entonces ya es como la mirada de la escasez aplicada al sexo. Es que si te masturbas, ¿no? Como nos da tanto miedo la parte del deseo, cuando aparece el deseo es que lo tengo que utilizar sí o sí ya, porque si no, a saber cuándo va a volver a ocurrir esto. Y si aparecen las ganas y me masturbo, oportunidad perdida, ¿no? Mm. Entonces, error. Mentalidad de la escasez muy malas pasadas nos va a jugar. Es todo lo contrario. Si yo ocupo con confianza ese deseo y ahora me apetece y me masturbo, Mm. si a mí que me encantan las croquetas, si yo voy a comer croquetas a un sitio que es tan buenísima, es fácil que yo te quiera llevar ahí porque te quiero, porque me gustas, te voy a querer llevar a comer esas croquetas. Si no te llevo, Ujú. es que no te quiero, ¿eh? Ya te lo digo. En cualquier caso, en las croquetas. Pero en cualquier caso, es que necesitamos entender esto, que yo tengo que experimentar lo placentero para poder invitarte a ir a ti. Si yo no sé Ujú. qué necesito poner en croquetas, no te voy a llevar porque no Ujú. sé qué necesito poner en unas croquetas maravillosas. Entonces,
esa es la cosa también, que nos demos espacio para explorar desde ese lugar y rompamos un poco la mentalidad de la escasez. Pero ¿cuál es el problema de que si tú sabes que ahí hacen unas croquetas maravillosas, yo un día te quiera hacer croquetas? ¿Qué problema hay? Ningún problema, ¿qué problema? ¿No va a haber una comparativa? No deberíamos, no deberíamos, porque al final, Esa es la teoría, pero la realidad, a ver, ponme un ejemplo concreto, por por ejemplo, que ejemplo, una persona que ha tenido relaciones, pues en la relación anterior, hostia, pues tenía unas relaciones sexuales maravillosas y en la nueva relación su mente piensa, hostia, es que el anterior follaba mejor. mejor o más, porque eso es distinto, ¿eh? Si Bueno, las cosas están ricas, me da igual. Y el luego hacer comparativa también sí, es muy humano, sí. pero es muy poco funcional, porque efectivamente es que no nos vamos a relacionar sexualmente igual con ninguna persona con la que estemos. E insisto, con la misma persona puedes llevar años y la sexualidad va a cambiar, va a Mm, transformarse. Entonces aquí la cosa es también la resistencia. Es que también digo mil veces, o sea, llegamos a un guión sexual que nos tiene que funcionar desde la adolescencia hasta que te mueras. Y siempre tiene que ver con lo hetero, con el coito, con la erección y con tener no sé cuántos orgasmos mientras te la meten. Pues claro, es que esto primero ya de por sí parte de un punto en el que es difícil que funcione a todo el mundo, pero que permanezca estable a lo largo del tiempo en la misma frecuencia. Mira, no. ya. Lo que ahí es más valioso es que sepamos que la sexualidad, como todo, va a transformarse. Porque tú no eres igual el mismo ahora que hace 10 años, ni te Mm, interesan las mismas cosas, ni estás rodeado del mismo entorno. mm. Cambiamos en todo ni nos alimentamos igual, ni a veces sí, ¿no? Pero bueno, que las Sí, sí, cosas cambian. lo Entonces, entiendo. el sexo va a cambiar también. Si sabemos acompañarnos, es lo mismo que pasa con las relaciones. Si sabemos acompañarnos en los cambios, pues vale, pues permaneceremos. Si no sabemos, pues no. Y no pasa nada, ¿eh? Porque esto es Ujú, así. Pues igual que amigos desaparecen de nuestra vida o dejamos de beber Coca-Cola, pues también en algún momento yo he roto mis relaciones tóxicas y en algún momento otras que no lo eran y que han sido maravillosas y que ya no me funcionaban. ujú. Entonces ya está. Pero comparar es humano, pero no es funcional. Es decir, si tenía un sexo increíble, eso nos lleva a la romantización también. Es que en mi relación antes. Lo que pasa es que esto es peligroso, ¿eh? Aquí entran muchos factores, porque cuando alguien viene también con este comentario, cuando hemos idealizado tanto lo sexual en una relación, ojo también con qué lugar ha ocupado, ¿eh? Porque es muy fácil que en relaciones que han sido problemáticas, el sexo haya tenido un espacio muy grande. Mira, Haya- yo conozco una persona que que su pareja le dijo, hostia, es que me da miedo tener sexo contigo porque si no me gusta, ¿qué? ¿Te puedo responder? Claro. Pues aprendes, es que el sexo se aprende, que es que el sexo no es una cosa esencial que viene a hablar de ti como tu identidad y tu persona y que no se puede transformar. Es que el Claro. sexo es más como aprender a patinar, te quiero decir. Pues Ya. no se te da bien, aprendes. El problema para mí ahí Sí, es qué nos pasa con aprender, por qué queremos saberlo todo. Y eso cuesta un montón, de desmontar, el entender que el sexo se aprende. Ahora bien sí que es posible que aprendas y que tú patines de una manera y yo de otra y no cuadre. O sea, es decir, claro. llegar al sexo y a Es mí que me es lo que gustan te iba unas a decir, técnicas y a ti no. aprender sobre qué patrón, porque quizá tu manera de patinar es, yo qué sé, de velocidad y la mía es de malabarismos y yo soy muy bueno en malabarismos y tú de velocidad. Hay límites, hay límites. O sea, es decir, hay una parte en la que podemos aprender. De hecho, es que en el sexo se aprende Sí, y uno ya mejor cuando practica y va con esa mirada curiosa y sí, humilde. Pero en cualquier caso, es verdad que luego fisiológicamente hay partes que si a mí me estimula el clítoris, que ahí luego también depende de las fisiologías de cada uno. Si a mí me estimulas el clítoris de esta manera, disfruto más y si lo haces una penetración a cuatro ya, patas, ya, que es como tú, total, pues no. Vale, pues ya, entonces es que no, te quiero decir. Y hay claro. veces. Ojo, para mí son las menos, ¿eh? Y acompaño muchas personas. La menor de las veces es una limitación, el sexo en sí, Mm, pero a veces ocurre que a ti te gusta un tipo de estímulo, a mí me gusta otro, y a ti te ponen una serie de cosas que a mí no me gustan nada. Entonces ahí hay un choque y tenemos que ya, decidir. Podemos construir una relación, sí, y saber que esto va a pasar, o también tenemos total permiso y no dice nada malo de nosotros romper una relación porque el sexo no funciona. Pero eso se ve desde el principio, ¿eh? También. ya, O sea, vamos construyendo y aprendiendo, pero vuelvo a lo mismo. Nadie está en una relación 20 años por el sexo. No, no ya, estás por el sexo. O sea que al ya, final hay otras cosas también que construyen el vínculo, se puede aprender a disfrutar, pero bueno, hay mm, unas, a veces, pocas, hay limitaciones en ese aprendizaje.
Pero bueno, es que ni siquiera estamos en el punto en el que la mayoría de la gente entienda que hay que explorar qué es lo que te funciona a ti y a mí y que luego veamos qué tal. No, directamente vamos con el guión coitocentrista aprendido y ya no cuestionamos nada. Y hay gente que pasa por esta vida desde el inicio hasta el final sin haber cuestionado el guión. Qué bueno. Sonia Encina, son las 3 de la tarde, llevamos casi una hora, ha pasado volando. Oye, yo veo dos libros ahí al fondo, no sé si hay un tercero. Sí, ¿Qué libros has escrito? Y coméntanoslo, porque yo creo que, vaya, alguno va a caer hoy. O sea, mira, el primero es Feminidad Salvaje, que fue el primero que publiqué. En él hay un relato que tiene que ver especialmente con la sexualidad de las mujeres, en el que cuento, pues muchas de las cosas que hemos hablado están bien desarrolladas ahí, desde la parte más divulgativa, pero en contacto con mi propia historia. En paralelo, yo creo una historia de lo que es ser mujer desde que nacemos, desde niña, cómo empezamos a entender la sexualidad y cómo todo esto va ocurriendo a lo largo de mi vida, en la adolescencia, en mi etapa adulta, en relaciones tóxicas, violencias recibidas. Está muy bien que los hombres lo lean ujú, porque hay cosas que son muy invisibles y los ujú. pocos hombres que me han dicho que lo han leído han flipado. O sea que Qué está bien. bueno, qué bueno, Incluso el identificarse en alguna cosa y decir, hostia, yo esto lo he hecho y no era consciente qué de bueno. este comportamiento. Entonces, bueno, eso ahí hay un montón también de herramientas. Después, amo mi cuento infantil, es El niño que quería dar abrazos, porque precisamente viene a hablar de masculinidad, de la construcción de la masculinidad y cómo desde el inicio, desde niños, niños varones, se construye desde él no conectar con tu emoción, porque no seas débil, porque tú tienes que ser fuerte y ser fuerte implica no expresarte emocionalmente y cómo esa castración emocional pues al final tiene una implicación directa en nuestra edad adulta cuando queremos vincularnos y en el sexo evidentemente también, ¿no? Pero que Ujú, esa parte de castración emocional viene desde la infancia cuando ya empiezan a dejar de darnos abrazos y empezar a darnos en la espalda. Ya no nos ujú. damos dos besos, sino que nos saludamos así. Ta, Qué ta, ta, ta. bueno. Entonces, eso lo habla el cuento, aparte que también es una mirada a la paternidad presente y Ujú. responsable, porque ahí están mi hijo y mi pareja. Y luego Sexo Afectivo, que es un manual bien sencillito, que pone los conceptos encima de la mesa, da respuestas. Es un manual sobre educación sexual muy fácil de leer, muy asequible, que da toda la información. O sea, Muy o no bien. toda, que sería un poco humilde decir toda porque toda no, Sí. pero desde luego un punto de partida muy importante para hablar de educación sexual. Pues oye, muchísimas gracias de verdad por esta, yo qué sé, esta masterclass, te diría. Te pueden encontrar en Instagram, ¿no? Es el canal quizá más potente que tienes. ¿Sí? Sonia Encinas, ¿es? Soniancinas. Sí. Y oye, para dudas, consultas, también página web, Perfecto, soniancinas.com. perfecto. Somos un equipo de 10 que son mis Wow, compas maravillosas muy bien. y muy comprometidas con esa mirada crítica hacia construir sexualidades mejores, menos exigentes. Así que aquí estamos, me lo he pasado muy bien. Me ha Oye, encantado la conversación, he hablado como un papagayo. Ta, 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 ta. no, 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 brutal. O sea, yo tenía muchísima, de verdad te lo digo, tengo un programa que se llama Gente sin Límites, que les digo, hostia, que voy a hablar con una persona increíble y tal, no sé qué. Sabía que eras increíble y lo has constatado y de verdad, creo que vas a ayudar, me has ayudado a mí y vas a ayudar, creo, a muchos más hombres, que es mayoritariamente la gente que nos escucha, pero ojalá también a mujeres. Y creo que has dado una visión brutal, clara, sin, vaya, sin tapujos de la realidad de la sexualidad, con lo cual te agradezco que hayas sido políticamente incorrecta también. Y muchísimas gracias, esta es tu casa, así que cuando quieras, aquí estamos. Un Muchas abrazo, será gracias. un placer Hasta repetir. pronto. Gracias amigos de Gente Sin Límites. Seguimos en el próximo episodio.